Este descubrimiento ha generado un debate acalorado en la comunidad arqueológica. ¿Practicaban los Anasazi el canibalismo ritual como parte de su religión? ¿Era un acto de desesperación durante hambrunas extremas? ¿O fue impuesto por conquistadores externos? Algunos investigadores sugieren que grupos toltecas o aztecas pudieron haber penetrado desde México hasta las tierras Anasazi, trayendo consigo prácticas de sacrificio humano y antropofagia ritual que eran comunes en Mesoamérica. Otros académicos, como el arqueólogo John Kantner de la Universidad de Georgia, proponen una teoría aún más oscura. Sugieren que después de la sequía de 1100, que aunque fue menos severa que otras anteriores coincidió con tensiones sociales acumuladas, se produjo un vacío de poder político. Las élites religiosas habrían tomado el control, instaurando un régimen de terror basado en rituales cada vez más violentos. Esta hipótesis explicaría por qué los Anasazi se refugiaron en los acantilados, no huyendo de enemigos externos, sino protegiéndose de otros grupos Anasazi que habían caído en espirales de violencia ritual. La evidencia de conflictos internos es abundante. En Sacred Ridge, cerca de Durango en Colorado, los arqueólogos descubrieron lo que interpretan como un acto de limpieza étnica. Cuerpos mutilados, estructuras quemadas intencionalmente, y patrones de violencia que sugieren enfrentamientos entre facciones Anasazi rivales. El arqueólogo Christy Turner, quien ha estudiado extensamente la evidencia de violencia en sitios Anasazi, propone que hubo guerras internas motivadas por competencia por recursos cada vez más escasos. Pero quizás lo más revelador son las palabras de los propios descendientes indígenas. Los navajos que viven actualmente cerca de Chaco Canyon han evitado durante siglos ese lugar. Cuando se les pregunta por qué, su respuesta es siempre la misma. Allí sucedió algo muy malo. Esta memoria colectiva, transmitida oralmente a través de generaciones, sugiere que algo traumático y terrible ocurrió en Chaco, algo tan profundo que quedó grabado en la psique cultural de los pueblos de la región. Los Hopis, considerados por muchos investigadores como descendientes directos de los Anasazi, tienen sus propias tradiciones sobre el final de sus ancestros. Hablan de los Isatzinom, que significa simplemente antiguos habitantes en lengua Hopi. Según sus relatos orales, los antiguos se volvieron arrogantes y olvidaron las enseñanzas sagradas. Cayeron en luchas internas y violencia, lo que llevó a su dispersión y transformación. Los Hopis no consideran que los Anasazi desaparecieron, sino que migraron y se transformaron en los distintos pueblos que existen hoy. De hecho, existe evidencia arqueológica de que entre los años 1200 y 1250, algunos grupos Anasazi regresaron brevemente a sus antiguas tierras, pero volvieron a desaparecer en menos de 50 años. Otros investigadores han rastreado rutas migratorias que sugieren que muchos Anasazi se desplazaron hacia el sur, hacia el Valle del Río Grande en Nuevo México y hacia el centro de Arizona, donde se integraron con otras poblaciones y dieron origen a los pueblos históricos como los Uñis, los Hopis y otros grupos que aún existen. Si aceptamos esta interpretación, entonces los Anasazi no desaparecieron realmente. Simplemente abandonaron sus grandes ciudades en los acantilados y las cuatro esquinas, y se dispersaron, transformándose culturalmente pero manteniendo elementos de su herencia ancestral en las comunidades pueblo contemporáneas. Esta teoría tiene sentido desde el punto de vista lingüístico y cultural. Los pueblos modernos mantienen tradiciones arquitectónicas, ceremoniales y artísticas que son claramente herederas de la cultura Anasazi. Pero si esta es la explicación, ¿por qué el abandono fue tan abrupto y total? ¿Por qué dejaron atrás sus ciudades más impresionantes, fruto de siglos de esfuerzo y construcción? Los arqueólogos que excavan en Mesa Verde encuentran habitaciones selladas que contienen ofrendas ceremoniales, quivas cuidadosamente enterradas como si estuvieran siendo consagradas antes de partir, y objetos de valor dejados intencionalmente. Todo esto sugiere que el abandono, aunque rápido, fue organizado y ritual, no una huida caótica. Existe también un conjunto de teorías más especulativas y controvertidas que intentan explicar el misterio Anasazi desde perspectivas no convencionales. Algunos investigadores marginales han propuesto que los Anasazi tenían contacto con seres de otros mundos, basándose en petroglifos que muestran figuras antropomorfas con tocados elaborados que algunos interpretan como cascos o tecnología extraterrestre. Estas teorías carecen de respaldo científico serio, pero reflejan la fascinación que esta cultura despierta y la dificultad de explicar algunos de sus logros con las herramientas y conocimientos que se supone poseían. Otras hipótesis más académicas, aunque igualmente especulativas, sugieren conexiones con civilizaciones legendarias como Lemuria o la Atlántida, proponiendo que los Anasazi fueron refugiados de catástrofes oceánicas que migraron al interior del continente. Estas ideas, aunque carecen de evidencia arqueológica sólida, encuentran cierto eco en algunas tradiciones orales indígenas que hablan de ancestros que llegaron más allá del mar. Lo que es indiscutible es el legado material que los Anasazi dejaron.
Mesa Verde, Chaco Canyon y otros sitios han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cada año, miles de visitantes recorren estos lugares, maravillándose ante la ingeniería de ciudades construidas en lugares imposibles, ante la belleza de la cerámica decorada con patrones hipnóticos, ante los petroglifos que cuentan historias que aún no sabemos leer completamente. Los símbolos que tallaron en la roca siguen siendo un enigma. Espirales, figuras humanoides, representaciones de animales, patrones geométricos complejos. Algunos investigadores creen que estos petroglifos eran mapas estelares, calendarios astronómicos o registros de eventos significativos. Otros proponen que eran expresiones de visiones chamánicas o representaciones de mitos de creación. La verdad es que sin un sistema de escritura descifrable, estos símbolos permanecen como ventanas opacas a un mundo mental que no podemos penetrar completamente. La cerámica Anasazi es particularmente reveladora. Los patrones decorativos evolucionaron a lo largo de los siglos, permitiendo a los arqueólogos datar con precisión los diferentes periodos culturales. La cerámica del periodo Pueblo III, que corresponde al apogeo de Chaco Canyon, muestra diseños extraordinariamente elaborados, con representaciones de figuras míticas, patrones que sugieren movimiento y transformación, y una maestría técnica que requería hornos capaces de alcanzar temperaturas muy específicas. Los tejidos Anasazi también revelan una sofisticación notable. Utilizando telares de cintura y fibras de algodón que cultivaban ellos mismos, creaban mantas, vestidos y sandalias de gran belleza y durabilidad. El clima árido de la región ha permitido que algunos de estos textiles se preserven durante siglos, ofreciéndonos una ventana directa a la vida cotidiana de este pueblo. Los colores utilizados provenían de tintes naturales, minerales y vegetales que extraían y procesaban con conocimientos botánicos profundos. La arquitectura Anasazi sigue asombrando a ingenieros modernos. Construcciones de 5 pisos sin el uso de argamasa moderna, muros que han resistido terremotos y erosión durante casi 1000 años, sistemas de ventilación que mantenían temperaturas estables en el interior de las viviendas. Todo construido con herramientas de piedra, sin ruedas para transportar materiales, sin animales de carga, en uno de los entornos más hostiles de Norteamérica. Pensemos en lo que significaba vivir en Cliff Palace. 150 habitaciones suspendidas a decenas de metros del suelo del cañón. Cada día, mujeres y niños tenían que descender por escaleras talladas en la roca para recoger agua del manantial ubicado en el fondo del valle y luego ascender cargando pesadas vasijas. Cada cosecha de maíz debía ser transportada desde los campos en la mesa superior hasta las viviendas en el acantilado. Los ancianos y enfermos enfrentaban dificultades enormes para moverse. El riesgo de caídas fatales era constante. ¿Qué miedo debían sentir para preferir este tipo de vida al relativo confort de los valles? La respuesta a esta pregunta es crucial para entender la desaparición Anasazi. Si se refugiaron en los acantilados por temor a ataques, entonces debemos preguntarnos quién o qué los amenazaba. Si fue una decisión ritual o religiosa, entonces debemos entender qué cosmología los impulsaba a sacrificar tanto por sus creencias. El Dr. Kantner y su equipo han estudiado la distribución de los asentamientos Anasazi en las décadas finales de su civilización. Encontraron que no solo se refugiaron en acantilados, sino que también construyeron torres de vigilancia en puntos estratégicos desde donde podían observar grandes extensiones de territorio. Estas torres estaban conectadas visualmente, formando una red de comunicación que permitía transmitir señales de alarma rápidamente. Todo esto apunta a una sociedad en estado de alerta constante, una población que vivía con miedo. ¿Pero miedo de qué? Los navajos no llegaron a la región sino hasta 100 años después de la desaparición Anasazi. No hay evidencia arqueológica de grandes invasiones de pueblos externos. La conclusión lógica es que los Anasazi tenían miedo de otros Anasazi, que la sociedad se había fragmentado en facciones rivales, y que el colapso del orden político centralizado de Chaco Canyon había desatado una era de violencia endémica. Esta interpretación encuentra apoyo en la evidencia de que diferentes comunidades Anasazi desarrollaron estilos cerámicos y arquitectónicos distintivos en el periodo final, sugiriendo una fragmentación cultural y posiblemente política. Los grandes centros ceremoniales como Chaco dejaron de funcionar como puntos de unificación regional. Cada comunidad se replegó sobre sí misma, desconfiando de las demás. Imaginen el terror de una sociedad que se derrumba desde dentro, donde los vecinos se vuelven enemigos, donde los rituales religiosos que alguna vez unificaban a la comunidad se transforman en justificaciones para la violencia, donde la sequía y el hambre exacerban tensiones latentes hasta convertirlas en guerra abierta. En este contexto, el abandono final y la dispersión de los Anasazi no sería una desaparición misteriosa, sino la única salida posible de una sociedad que había llegado al punto de quiebre. Este descubrimiento ha generado un debate acalorado en la comunidad arqueológica.
¿Practicaban los Anasazi el canibalismo ritual como parte de su religión? ¿Era un acto de desesperación durante hambrunas extremas? ¿O fue impuesto por conquistadores externos? Algunos investigadores sugieren que grupos toltecas o aztecas pudieron haber penetrado desde México hasta las tierras Anasazi, trayendo consigo prácticas de sacrificio humano y antropofagia ritual que eran comunes en Mesoamérica. Otros académicos, como el arqueólogo John Kantner de la Universidad de Georgia, proponen una teoría aún más oscura. Sugieren que después de la sequía de 1100, que aunque fue menos severa que otras anteriores coincidió con tensiones sociales acumuladas, se produjo un vacío de poder político. Las élites religiosas habrían tomado el control, instaurando un régimen de terror basado en rituales cada vez más violentos. Esta hipótesis explicaría por qué los Anasazi se refugiaron en los acantilados, no huyendo de enemigos externos, sino protegiéndose de otros grupos Anasazi que habían caído en espirales de violencia ritual. La evidencia de conflictos internos es abundante. En Sacred Ridge, cerca de Durango en Colorado, los arqueólogos descubrieron lo que interpretan como un acto de limpieza étnica. Cuerpos mutilados, estructuras quemadas intencionalmente, y patrones de violencia que sugieren enfrentamientos entre facciones Anasazi rivales. El arqueólogo Christy Turner, quien ha estudiado extensamente la evidencia de violencia en sitios Anasazi, propone que hubo guerras internas motivadas por competencia por recursos cada vez más escasos. Pero quizás lo más revelador son las palabras de los propios descendientes indígenas. Los navajos que viven actualmente cerca de Chaco Canyon han evitado durante siglos ese lugar. Cuando se les pregunta por qué, su respuesta es siempre la misma. Allí sucedió algo muy malo. Esta memoria colectiva, transmitida oralmente a través de generaciones, sugiere que algo traumático y terrible ocurrió en Chaco, algo tan profundo que quedó grabado en la psique cultural de los pueblos de la región. Los Hopis, considerados por muchos investigadores como descendientes directos de los Anasazi, tienen sus propias tradiciones sobre el final de sus ancestros. Hablan de los Isatzinom, que significa simplemente antiguos habitantes en lengua Hopi. Según sus relatos orales, los antiguos se volvieron arrogantes y olvidaron las enseñanzas sagradas. Cayeron en luchas internas y violencia, lo que llevó a su dispersión y transformación. Los Hopis no consideran que los Anasazi desaparecieron, sino que migraron y se transformaron en los distintos pueblos que existen hoy. De hecho, existe evidencia arqueológica de que entre los años 1200 y 1250, algunos grupos Anasazi regresaron brevemente a sus antiguas tierras, pero volvieron a desaparecer en menos de 50 años. Otros investigadores han rastreado rutas migratorias que sugieren que muchos Anasazi se desplazaron hacia el sur, hacia el Valle del Río Grande en Nuevo México y hacia el centro de Arizona, donde se integraron con otras poblaciones y dieron origen a los pueblos históricos como los Uñis, los Hopis y otros grupos pueblo que aún existen. Si aceptamos esta interpretación, entonces los Anasazi no desaparecieron realmente. Simplemente abandonaron sus grandes ciudades en los acantilados y las cuatro esquinas, y se dispersaron, transformándose culturalmente pero manteniendo elementos de su herencia ancestral en las comunidades pueblo contemporáneas. Esta teoría tiene sentido desde el punto de vista lingüístico y cultural. Los pueblos pueblo modernos mantienen tradiciones arquitectónicas, ceremoniales y artísticas que son claramente herederas de la cultura Anasazi. Pero si esta es la explicación, ¿por qué el abandono fue tan abrupto y total? ¿Por qué dejaron atrás sus ciudades más impresionantes, fruto de siglos de esfuerzo y construcción? Los arqueólogos que excavan en Mesa Verde encuentran habitaciones selladas que contienen ofrendas ceremoniales, quivas cuidadosamente enterradas como si estuvieran siendo consagradas antes de partir, y objetos de valor dejados intencionalmente. Todo esto sugiere que el abandono, aunque rápido, fue organizado y ritual, no una huida caótica. Existe también un conjunto de teorías más especulativas y controvertidas que intentan explicar el misterio Anasazi desde perspectivas no convencionales. Algunos investigadores marginales han propuesto que los Anasazi tenían contacto con seres de otros mundos, basándose en petroglifos que muestran figuras antropomorfas con tocados elaborados que algunos interpretan como cascos o tecnología extraterrestre. Estas teorías carecen de respaldo científico serio, pero reflejan la fascinación que esta cultura despierta y la dificultad de explicar algunos de sus logros con las herramientas y conocimientos que se supone poseían. Otras hipótesis más académicas, aunque igualmente especulativas, sugieren conexiones con civilizaciones legendarias como Lemuria o la Atlántida, proponiendo que los Anasazi fueron refugiados de catástrofes oceánicas que migraron al interior del continente. Estas ideas, aunque carecen de evidencia arqueológica sólida, encuentran cierto eco en algunas tradiciones orales indígenas que hablan de ancestros que llegaron más allá del mar. Lo que es indiscutible es el legado material que los Anasazi dejaron.
Mesa Verde, Chaco Canyon y otros sitios han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cada año, miles de visitantes recorren estos lugares, maravillándose ante la ingeniería de ciudades construidas en lugares imposibles, ante la belleza de la cerámica decorada con patrones hipnóticos, ante los petroglifos que cuentan historias que aún no sabemos leer completamente. Los símbolos que tallaron en la roca siguen siendo un enigma. Espirales, figuras humanoides, representaciones de animales, patrones geométricos complejos. Algunos investigadores creen que estos petroglifos eran mapas estelares, calendarios astronómicos o registros de eventos significativos. Otros proponen que eran expresiones de visiones chamánicas o representaciones de mitos de creación. La verdad es que sin un sistema de escritura descifrable, estos símbolos permanecen como ventanas opacas a un mundo mental que no podemos penetrar completamente. La cerámica Anasazi es particularmente reveladora. Los patrones decorativos evolucionaron a lo largo de los siglos, permitiendo a los arqueólogos datar con precisión los diferentes periodos culturales. La cerámica del periodo Pueblo III, que corresponde al apogeo de Chaco Canyon, muestra diseños extraordinariamente elaborados, con representaciones de figuras míticas, patrones que sugieren movimiento y transformación, y una maestría técnica que requería hornos capaces de alcanzar temperaturas muy específicas. Los tejidos Anasazi también revelan una sofisticación notable. Utilizando telares de cintura y fibras de algodón que cultivaban ellos mismos, creaban mantas, vestidos y sandalias de gran belleza y durabilidad. El clima árido de la región ha permitido que algunos de estos textiles se preserven durante siglos, ofreciéndonos una ventana directa a la vida cotidiana de este pueblo. Los colores utilizados provenían de tintes naturales, minerales y vegetales que extraían y procesaban con conocimientos botánicos profundos. La arquitectura Anasazi sigue asombrando a ingenieros modernos. Construcciones de 5 pisos sin el uso de argamasa moderna, muros que han resistido terremotos y erosión durante casi 1000 años, sistemas de ventilación que mantenían temperaturas estables en el interior de las viviendas. Todo construido con herramientas de piedra, sin ruedas para transportar materiales, sin animales de carga, en uno de los entornos más hostiles de Norteamérica. Pensemos en lo que significaba vivir en Cliff Palace. 150 habitaciones suspendidas a decenas de metros del suelo del cañón. Cada día, mujeres y niños tenían que descender por escaleras talladas en la roca para recoger agua del manantial ubicado en el fondo del valle y luego ascender cargando pesadas vasijas. Cada cosecha de maíz debía ser transportada desde los campos en la mesa superior hasta las viviendas en el acantilado. Los ancianos y enfermos enfrentaban dificultades enormes para moverse. El riesgo de caídas fatales era constante. ¿Qué miedo debían sentir para preferir este tipo de vida al relativo confort de los valles? La respuesta a esta pregunta es crucial para entender la desaparición Anasazi. Si se refugiaron en los acantilados por temor a ataques, entonces debemos preguntarnos quién o qué los amenazaba. Si fue una decisión ritual o religiosa, entonces debemos entender qué cosmología los impulsaba a sacrificar tanto por sus creencias. El Dr. Kantner y su equipo han estudiado la distribución de los asentamientos Anasazi en las décadas finales de su civilización. Encontraron que no solo se refugiaron en acantilados, sino que también construyeron torres de vigilancia en puntos estratégicos desde donde podían observar grandes extensiones de territorio. Estas torres estaban conectadas visualmente, formando una red de comunicación que permitía transmitir señales de alarma rápidamente. Todo esto apunta a una sociedad en estado de alerta constante, una población que vivía con miedo. ¿Pero miedo de qué? Los navajos no llegaron a la región sino hasta 100 años después de la desaparición Anasazi. No hay evidencia arqueológica de grandes invasiones de pueblos externos. La conclusión lógica es que los Anasazi tenían miedo de otros Anasazi, que la sociedad se había fragmentado en facciones rivales, y que el colapso del orden político centralizado de Chaco Canyon había desatado una era de violencia endémica. Esta interpretación encuentra apoyo en la evidencia de que diferentes comunidades Anasazi desarrollaron estilos cerámicos y arquitectónicos distintivos en el periodo final, sugiriendo una fragmentación cultural y posiblemente política. Los grandes centros ceremoniales como Chaco dejaron de funcionar como puntos de unificación regional. Cada comunidad se replegó sobre sí misma, desconfiando de las demás. Imaginen el terror de una sociedad que se derrumba desde dentro, donde los vecinos se vuelven enemigos, donde los rituales religiosos que alguna vez unificaban a la comunidad se transforman en justificaciones para la violencia, donde la sequía y el hambre exacerban tensiones latentes hasta convertirlas en guerra abierta. En este contexto, el abandono final y la dispersión de los Anasazi no sería una desaparición misteriosa, sino la única salida posible de una sociedad que había llegado al punto de quiebre. Sin embargo, debemos ser cautelosos con estas interpretaciones.
La arqueología trabaja con evidencia fragmentaria. Los huesos que encontramos son solo una ínfima fracción de todos los que existieron. Los sitios que excavamos son una pequeña muestra de los miles que existieron. Es posible que estemos construyendo narrativas dramáticas a partir de episodios aislados que no representan la norma de la sociedad Anasazi. Algunos arqueólogos han cuestionado las interpretaciones de canibalismo, argumentando que las marcas en los huesos podrían explicarse por prácticas funerarias complejas que no comprendemos, o por tratamientos post-mortem de los cuerpos con significados rituales que nada tienen que ver con consumo alimenticio. En muchas culturas antiguas, incluyendo algunas mesoamericanas, los huesos de los ancestros eran procesados y manipulados como parte de rituales de veneración, no de degradación. Lo cierto es que 700 años después de su desaparición, los Anasazi siguen desafiándonos. Cada excavación arqueológica plantea nuevas preguntas. Cada análisis de laboratorio revela detalles que complican las teorías existentes. Los avances en tecnología permiten métodos de investigación que hace décadas eran impensables. Análisis de ADN antiguo, estudios isotópicos que revelan patrones de migración y dieta, imágenes satelitales que descubren estructuras ocultas bajo la vegetación. En los últimos años, investigadores han utilizado tecnología LIDAR, que emplea pulsos láser para mapear el terreno con precisión milimétrica incluso a través de vegetación densa. Este método ha revelado la existencia de cientos de estructuras Anasazi previamente desconocidas, incluyendo complejos sistemas de caminos que conectaban comunidades distantes. Estos caminos no eran simples senderos, sino vías ceremoniales perfectamente rectas que se extendían por decenas de kilómetros, algunas tan anchas que parecen diseñadas para procesiones masivas. El descubrimiento de estos caminos plantea nuevas preguntas sobre la organización social Anasazi. ¿Existía un Estado centralizado que coordinaba la construcción de infraestructura regional? ¿O eran las distintas comunidades autónomas que colaboraban voluntariamente en proyectos compartidos? La complejidad de Chaco Canyon sugiere algún nivel de jerarquía social, pero la evidencia de igualdad relativa en los enterramientos y viviendas indica que no era una sociedad fuertemente estratificada como los imperios mesoamericanos. Uno de los hallazgos más intrigantes en Chaco Canyon fue el entierro en la habitación 33 de Pueblo Bonito. Este enterramiento, el más rico jamás excavado en el suroeste de Estados Unidos, contenía los restos de 14 individuos acompañados de miles de objetos de turquesa, conchas, cerámica fina y otros bienes de prestigio. Los estudios de ADN revelaron que todos los individuos estaban relacionados por línea materna, sugiriendo que esta élite familiar practicaba la sucesión matrilineal y mantuvo su poder durante aproximadamente 330 años. Este descubrimiento es significativo porque indica que, contrario a la imagen de una sociedad igualitaria, los Anasazi tenían élites hereditarias que concentraban riqueza y poder. Sin embargo, esta élite parece haber basado su autoridad en funciones ceremoniales y conocimientos astronómicos más que en control militar o coerción violenta. Cuando el sistema colapsó, posiblemente por la incapacidad de estos líderes religiosos de explicar o mitigar las sequías devastadoras, toda la estructura social se desmoronó. Los Hopis modernos ofrecen una perspectiva diferente pero igualmente valiosa sobre sus ancestros Anasazi. Según sus tradiciones orales, los Isatzinon pasaron por 4 mundos antes del actual. En cada mundo, la humanidad fue creada y luego destruida por su propia arrogancia y olvido de las enseñanzas sagradas. El abandono de los grandes centros en las 4 esquinas representa para los Hopis no una desaparición, sino una migración sagrada, un cumplimiento de profecías antiguas que les ordenaba dispersarse y buscar nuevas tierras. Esta interpretación espiritual, aunque no verificable arqueológicamente, no debe descartarse. Las tradiciones orales de los pueblos indígenas han demostrado contener núcleos de verdad histórica sorprendentes. Lo que para los arqueólogos es un colapso civilizatorio, para los Hopis es una transformación espiritual necesaria, un renacimiento que permitió la emergencia de las comunidades pueblo que aún prosperan en Arizona y Nuevo México. Cuando visitamos estos sitios hoy, es imposible no sentir la presencia de quienes los construyeron. Caminar por las habitaciones vacías de Cliff Palace, tocar los muros que manos Anasazi pulieron hace 800 años, contemplar los petroglifos que miran eternamente hacia el sol poniente. Hay algo profundamente conmovedor en estos lugares. Una melancolía por todo lo que se perdió, por las voces que ya no escucharemos, por los sueños que murieron con esta civilización. Pero también hay asombro ante su logro. Los Anasazi, sin tecnología moderna, sin escritura alfabética, sin animales de tiro, construyeron una de las culturas más sofisticadas de su tiempo. Desarrollaron una arquitectura monumental, un arte exquisito, conocimientos astronómicos precisos y sistemas sociales complejos. Todo esto en uno de los entornos más desafiantes del planeta. Su legado perdura no solo en las ruinas que dejaron,
sino en las comunidades pueblo que aún practican ceremonias ancestrales, que tejen textiles con patrones antiguos, que cuentan historias transmitidas de generación en generación durante milenios. Los Uñis, los Opis, los pueblos de Acoma, Taos, San Ildefonso y tantos otros son los herederos vivos de la tradición Anasazi. En sus danzas, en sus canciones, en su relación con la tierra y el cielo, persiste el espíritu de aquellos antiguos constructores de ciudades en los acantilados. Quizás nunca sepamos con certeza qué sucedió exactamente en aquel siglo XIII fatal. Quizás la verdad sea una combinación de todos los factores que hemos explorado. Sequía que devastó cultivos, sobreexplotación de recursos que degradó el ambiente, fragmentación social que desató conflictos, colapso de las estructuras religiosas que unificaban la sociedad, y finalmente, una decisión colectiva de abandonar las tierras ancestrales y buscar nuevos comienzos en lugares distantes. O quizás haya algo más, algo que aún no hemos descubierto, alguna pieza del rompecabezas que permanece enterrada bajo la arena del desierto, esperando ser revelada por futuras excavaciones. La arqueología es una ciencia paciente. Cada generación de investigadores aporta nuevas técnicas, nuevas perspectivas, nuevas interpretaciones que enriquecen nuestra comprensión del pasado. Lo que es innegable es que los Anasazi nos hablan a través de los siglos. Nos recuerdan la fragilidad de las civilizaciones, como hasta las sociedades más avanzadas pueden colapsar cuando enfrentan crisis múltiples y simultáneas. Nos enseñan sobre la importancia de vivir en armonía con el entorno, sobre las consecuencias de la sobreexplotación de recursos. Y también nos inspiran con su capacidad de crear belleza y significado en un mundo duro e implacable. Cuando contemplamos Pueblo Bonito o Cliff Palace, vemos más que ruinas. Vemos la materialización de sueños humanos, el esfuerzo de generaciones que construyeron algo que trascendiera sus vidas individuales. Cada piedra colocada era un acto de fe en el futuro, una declaración de que su civilización perduraría. Aunque al final sus ciudades fueron abandonadas, aunque su cultura se transformó y dispersó, dejaron un testimonio imperecedero de su existencia. El desierto que ahora recubre sus ruinas es el mismo desierto que ellos conocieron. El sol que ilumina Mesa Verde hoy es el mismo sol que observaron sus astrónomos hace 1000 años. Las estrellas que se reflejan en los petroglifos de Chaco Canyon son las mismas estrellas que guiaron sus rituales. En ese sentido, los Anasazi nunca desaparecieron realmente. Permanecen en cada rincón de estas tierras sagradas, en cada brisa que sopla entre los acantilados, en cada rayo de luz que atraviesa las ventanas de piedra de sus palacios abandonados. Su historia es nuestra historia. Su misterio es un recordatorio de cuánto aún nos queda por aprender sobre nuestros ancestros y sobre nosotros mismos. Los Anasazi fueron pioneros, visionarios, artistas, ingenieros, sacerdotes y campesinos. Fueron seres humanos que amaron y sufrieron, que celebraron y lloraron, que construyeron y destruyeron. Y aunque ya no caminen por estos cañones, su espíritu perdura, susurrando secretos que aún no hemos aprendido a escuchar. Así termina nuestro viaje por el enigma de los Anasazi, una civilización que se desvaneció en el silencio del desierto pero que continúa fascinándonos, desafiándonos, inspirándonos. Una civilización que nos recuerda que en el vasto lienzo de la historia humana, hay innumerables historias aún por descubrir, innumerables misterios esperando ser revelados, innumerables voces del pasado que claman ser escuchadas. Y mientras el viento siga soplando entre los acantilados de Mesa Verde, mientras las estrellas sigan brillando sobre Chaco Canyon, el legado de los Anasazi permanecerá vivo, eterno, indescifrable. Cuando visitamos estos sitios hoy, es imposible no sentir la presencia de quienes los construyeron. Caminar por las habitaciones vacías de Cliff Palace, tocar los muros que manos Anasazi pulieron hace 800 años, contemplar los petroglifos que miran eternamente hacia el sol poniente. Hay algo profundamente conmovedor en estos lugares. Una melancolía por todo lo que se perdió, por las voces que ya no escucharemos, por los sueños que murieron con esta civilización. Pero también hay asombro ante su logro. Los Anasazi, sin tecnología moderna, sin escritura alfabética, sin animales de tiro, construyeron una de las culturas más sofisticadas de su tiempo. Desarrollaron una arquitectura monumental, un arte exquisito, conocimientos astronómicos precisos y sistemas sociales complejos. Todo esto en uno de los entornos más desafiantes del planeta. Su legado perdura no solo en las ruinas que dejaron, sino en las comunidades pueblo que aún practican ceremonias ancestrales, que tejen textiles con patrones antiguos, que cuentan historias transmitidas de generación en generación durante milenios. Los Uñis, los Opis, los pueblos de Acoma, Taos, San Ildefonso y tantos otros son los herederos vivos de la tradición Anasazi. En sus danzas, en sus canciones, en su relación con la tierra y el cielo, persiste el espíritu de aquellos antiguos constructores de ciudades en los acantilados. Quizás nunca sepamos con certeza qué sucedió exactamente en aquel siglo XIII fatal.
Quizás la verdad sea una combinación de todos los factores que hemos explorado. Sequía que devastó cultivos, sobreexplotación de recursos que degradó el ambiente, fragmentación social que desató conflictos, colapso de las estructuras religiosas que unificaban la sociedad, y finalmente, una decisión colectiva de abandonar las tierras ancestrales y buscar nuevos comienzos en lugares distantes. O quizás haya algo más, algo que aún no hemos descubierto, alguna pieza del rompecabezas que permanece enterrada bajo la arena del desierto, esperando ser revelada por futuras excavaciones. La arqueología es una ciencia paciente. Cada generación de investigadores aporta nuevas técnicas, nuevas perspectivas, nuevas interpretaciones que enriquecen nuestra comprensión del pasado. Lo que es innegable es que los Anasazi nos hablan a través de los siglos. Nos recuerdan la fragilidad de las civilizaciones, como hasta las sociedades más avanzadas pueden colapsar cuando enfrentan crisis múltiples y simultáneas. Nos enseñan sobre la importancia de vivir en armonía con el entorno, sobre las consecuencias de la sobreexplotación de recursos. Y también nos inspiran con su capacidad de crear belleza y significado en un mundo duro e implacable. Cuando contemplamos Pueblo Bonito o Cliff Palace, vemos más que ruinas. Vemos la materialización de sueños humanos, el esfuerzo de generaciones que construyeron algo que trascendiera sus vidas individuales. Cada piedra colocada era un acto de fe en el futuro, una declaración de que su civilización perduraría. Aunque al final sus ciudades fueron abandonadas, aunque su cultura se transformó y dispersó, dejaron un testimonio imperecedero de su existencia. El desierto que ahora recubre sus ruinas es el mismo desierto que ellos conocieron. El sol que ilumina Mesa Verde hoy es el mismo sol que observaron sus astrónomos hace 1000 años. Las estrellas que se reflejan en los petroglifos de Chaco Canyon son las mismas estrellas que guiaron sus rituales. En ese sentido, los Anasazi nunca desaparecieron realmente. Permanecen en cada rincón de estas tierras sagradas, en cada brisa que sopla entre los acantilados, en cada rayo de luz que atraviesa las ventanas de piedra de sus palacios abandonados. Su historia es nuestra historia. Su misterio es un recordatorio de cuánto aún nos queda por aprender sobre nuestros ancestros y sobre nosotros mismos. Los Anasazi fueron pioneros, visionarios, artistas, ingenieros, sacerdotes y campesinos. Fueron seres humanos que amaron y sufrieron, que celebraron y lloraron, que construyeron y destruyeron. Y aunque ya no caminen por estos cañones, su espíritu perdura, susurrando secretos que aún no hemos aprendido a escuchar. Así termina nuestro viaje por el enigma de los Anasazi, una civilización que se desvaneció en el silencio del desierto pero que continúa fascinándonos, desafiándonos, inspirándonos. Una civilización que nos recuerda que en el vasto lienzo de la historia humana, hay innumerables historias aún por descubrir, innumerables misterios esperando ser revelados, innumerables voces del pasado que claman ser escuchadas. Y mientras el viento siga soplando entre los acantilados de Mesa Verde, mientras las estrellas sigan brillando sobre Chaco Canyon, el legado de los Anasazi permanecerá vivo, eterno, indescifrable.